Saludos, señores estudiantes. Hoy vamos a ver el tema de un viaje a través del tiempo. Ecuador es un país con una rica historia y cultura y también alberga una vibrante tradición literaria. En este viaje vamos a explorar la evolución de la literatura ecuatoriana desde sus inicios hasta la actualidad, descubriendo así autores, obras, temas que han marcado un desarrollo en nuestra comunidad. De los desafíos del Ecuador. El Ecuador a finales del siglo XX enfrentó diversos desafíos, incluyendo un conflicto con Perú y recurrentes crisis económicas. Estos eventos tuvieron un impacto significativo en la sociedad ecuatoriana y por ende en su producción literaria. La crisis bancaria en 1998. Esta crisis fue un momento crucial que marcó un punto de inflexión en la historia económica y social del Ecuador. Esta crisis, que tuvo consecuencias devastadoras para la población, también dejó una huella profunda en la literatura ecuatoriana, inspirando obras que reflejan la realidad del país en ese momento. Inestabilidad política y cambio. El ascenso y la caída de los presidentes en la década de 1990 estuvo marcado por la inestabilidad política del Ecuador. Presentes como Yamil Maguad, Abdalá Bucaram y Gustavo Noboa, que enfrentaron protestas y desafíos que llevaron a su destitución o renuncia. La inestabilidad política tuvo un impacto significativo en la economía y en la sociedad ecuatoriana. El regreso de los migrantes y la generación los que se van. La crisis económica y la inestabilidad política de la década de 1990 impulsaron una ola de migración ecuatoriana hacia otros países, principalmente Estados Unidos. La experiencia de estos migrantes, conocida como la generación los que se van, tuvo un impacto profundo en la cultura y la literatura ecuatoriana. Resurgimiento a principios del siglo XXI. El revivir la economía fue un paso muy duro. El Ecuador experimentó un periodo de recuperación económica a principios del siglo XXI, impulsando por el aumento de los precios del petróleo. Este auge económico trajo consigo nuevas oportunidades y un cambio en el panorama socioeconómico del país. Esta experiencia de los migrantes que regresaron, muchos de los cuales habían emigrado durante la crisis de la década de 1990. Trajo consigo nuevas perspectivas y experiencias. Estos migrantes, con su conocimiento y habilidades adquiriendo el extranjero, contribuyeron al desarrollo del país. Gabriela Alemán. Gabriela Alemán es una destacada novelista y escritora de cuentos ecuatorianos. Su obra explora temas como la soledad, la manipulación y el abandono, reflejando la complejidad de la experiencia humana. En cuanto a los reconocimientos y premios que ha tenido ella, ha recibido numerosos reconocimientos por su trabajo, incluyendo el premio CIESPAL, la beca Guggenheim y la inclusión en la lista Bogotá 39, que destaca las mejores escritores latinoamericanos menores de 39 años. Las obras de Alemán, un paisaje diverso, libros y cuentos. Alemán ha publicado varios libros y cuentos, incluyendo Maldito Corazón, Zoom y Fuga Permanente. Estas colecciones exploran temas como la soledad, la manipulación y el abandono, reflejando la complejidad y la experiencia humana. En cuanto a las novelas, Body Time, Paso Wills, profundizan la exploración de la identidad, la memoria y la búsqueda de sentimiento en un mundo complejo. Paso Will, que se centra en la manipulación política y sus consecuencias. Explorando las preocupaciones humanas en la escritura de Alemán. Soledad. La soledad es un tema recurrente en la obra de Alemán, explorando la sensación de aislamiento y la búsqueda de conexión humana. Alemán explora la complejidad de la manipulación en las relaciones personales como el contexto social y político.
En cuanto al abandono, tanto físico como emocional, es un tema central en la obra de Alemán, explorando las consecuencias de la pérdida y la ruptura. Lucrecia Maldonado, un ejemplo en la literatura contemporánea, poeta narradora. Lucrecia Maldonado es una destacada poeta y narradora ecuatoriana. Su obra explora la complejidad de las relaciones humanas y las emociones que la acompañan, explorando la conexión humana, ¿no? A través de los poemas y relatos, Maldonado busca comprender la naturaleza y la conexión humana, desde el amor y la amistad hasta la pérdida y el dolor. Los ex, un poema de conexión y separación. Nos habla de nostalgia, corazón roto y movimientos compartidos. Este poema evoca recuerdos del pasado y explorando la nostalgia por momentos compartidos, esta pérdida del dolor y el corazón roto que expresan a través de las imágenes poéticas. El poema destaca la importancia de los momentos compartidos, incluso en el contexto de la separación. Maldonado se destaca por la habilidad para capturar la esencia de las relaciones pasadas, evocando recuerdos y emociones a través de sus palabras. Su poesía explora las emociones a través de gestos y miradas, revelando la profundidad de las relaciones humanas. La importancia de la citación referente. Legitimidad académica. Las citas y referencias proporcionan legitimidad académica a los textos, demostrando que la información se basa en las fuentes confiables y que el autor ha realizado una investigación exhaustiva. La honestidad intelectual. Reconocer y citar las ideas de otros demuestran honestidad intelectual y respeto por el trabajo de los demás. Evita el plagio y asegura la transparencia en la investigación. El valor de las citas. Legitimidad académica. Las citas y referencias proporcionan legitimidad académica a los textos, demostrando que la información se basa en fuentes confiables y que el autor ha realizado una investigación exhaustiva. En cuanto a la honestidad intelectual, reconocer las citas de las ideas de otros demuestran honestidad intelectual y respeto por el trabajo a los demás. Evita el plagio y asegure la transferencia de una investigación. Debemos nosotros que cuando citamos, evitar el plagio, ¿no? Si vamos a coger nosotros un pensamiento de otra persona, debemos de citar, debemos de poner de quién es ese pensamiento. ¿A qué se le llama notas de pie? Las notas de pie que deben de ser concisas y relevantes, proporcionan información adicional o aclaraciones sin distraer al lector del flujo principal del texto. Indicar las fuentes y referencias. Las notas de pie sirven para indicar fuentes de información, referencias a utilizadas. Convenciones de las notas de pie. Las notas de pie se enumeran consecutivamente, desde el 1 hasta el 2, 3, de acuerdo a cuántas notas de pie tenga. La colocación de estas van después de las palabras o frases que se refieren generalmente del índice numérico, asegurando la precisión y la claridad. Colocación de las notas de pie. Las notas de pie se deben de colocar antes del punto final de la oración a la que se refieren, asegurando una fluidez en la lectura y una correcta atribución a la información. Estas citas y las referencias adecuadas son esenciales para poder fortalecer la escritura académica, proporcionando la credibilidad y la transparencia en la investigación. Muchas gracias. Hasta la siguiente clase.